No te voy a mentir, pero me sorprende bastante la cantidad de gente que anda hablando del tema como si ya fuera un hecho que va a haber una intervención en Venezuela. Solo falta ver los comentarios en las redes sociales y te puedes dar cuenta que hay mucha gente ilusionada diciendo que algo va a pasar. Pero la verdad es que ese afán con la idea de una invasión me deja pensando, ¿por qué queremos siempre que todo se resuelva de forma tan fácil? Esa desesperación por soluciones simplistas no es casualidad, es el reflejo de años de crisis y frustración acumulada de un país que vive con la esperanza de que alguien o algo por fin tumbe la tiranía. Lo curioso y hasta a veces cómico es esa forma en que ciertos personajes imaginan todo el asunto. Hablan como si el Pentágono hiciera planes siguiendo guiones de Netflix. Te dicen que mañana Estados Unidos va a disparar un misil directo a Miraflores o que en cuestión de horas unos marines se van a lanzar en paracaídas sobre Caracas, pero eso es pensar de una forma ficticia, como si fuera una película de acción, olvidando que el mundo es más complejo, más burocrático y sobre todo más calculador. El problema de esa mirada simplista es que termina siendo dañina. Cuando uno se queda pensando en escenarios irreales, deja de analizar las verdaderas dinámicas en juego. Eso es preferir la ilusión más que el análisis, y si uno vive metido en ilusiones, entonces nunca vas a poder ver la realidad de manera objetiva. Ahora, te voy a ser sincero, yo no tengo una bola de cristal, no te puedo decir qué va a pasar con exactitud, pero que uno no tenga certeza tampoco significa que no pueda hacer un trabajo de observación, análisis y razonamiento. Eso es lo que se conoce como hacer una estimación educada, ver lo que está ocurriendo, conocer el contexto, evaluar los precedentes y a partir de ahí sacar conclusiones razonables, porque aunque no podamos predecir el futuro, sí podemos distinguir lo posible de lo absurdo. Entonces, empecemos por lo más superficial, lo más inmediato, lo que oficialmente se ha dicho. Según el discurso que salió de la Casa Blanca, el presidente Trump está dispuesto a usar todos los recursos del poder estadounidense para frenar el tráfico de drogas desde Venezuela hacia Estados Unidos y llevar a los responsables ante la justicia. Para que te hagas una idea de la magnitud de la operación, conviene citar cifras concretas. Estados Unidos ha desplegado 3 buques, el USS San Antonio, el USS Iwo Jima y el USS Fort Lauderdale, junto con 3 destructores clase Arleigh Burke, sumando un total aproximado de 4.500 efectivos, incluidos 2.200 marines de una unidad expedicionaria. Este despliegue se orienta formalmente como una operación antidroga, pero también refleja la postura política de Estados Unidos, que no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo y lo considera como el líder del cártel de los soles, calificándolo como fugitivo de la justicia estadounidense. Pero, aunque esta demostración de fuerza puede parecer considerable, está lejos de los niveles necesarios para una invasión convencional, como la de Irak en el 2003, por ejemplo, y responde principalmente a una estrategia de presión y disuasión, sin planes declarados de una intervención militar directa en territorio venezolano. Además, esta operación encaja con la promesa del presidente Trump de intensificar la lucha contra el narcotráfico internacional. Desde el punto de vista político interno en Estados Unidos, presentar este despliegue naval como un cumplimiento de campaña es coherente y efectivo, porque permite proyectar la imagen de un gobierno decidido a combatir los cárteles de drogas que afectan a muchas comunidades estadounidenses. De este modo, el despliegue no solo responde a una amenaza externa, sino que también refuerza la narrativa de firmeza y control que la administración de Trump busca consolidar ante su electorado. Pero claro, hay quienes no se conforman con esa explicación. Esa es la versión pa' bobos, dicen, como si siempre existiera un plan de película que está por ocurrir. Aquí es en donde uno tiene que tener cuidado. Desconfiar del discurso oficial es válido, incluso sano, pero otra cosa muy distinta es lanzar teorías sin sustento. Para entender cualquier movimiento de Estados Unidos o de cualquier otro país, uno tiene que analizar los precedentes históricos y los costos políticos de cada acción. Ningún país actúa en el vacío y siempre calculan qué pierden y qué ganan. Y si hablamos de precedentes, hay un elefante en la sala: Irak. La guerra de Irak fue un desastre no solo para el Medio Oriente, sino también para la reputación de Estados Unidos. El pueblo norteamericano quedó cansado de esas aventuras militares sin fin, y la narrativa de cambio de régimen quedó completamente desprestigiada. Desde entonces, cualquier intento de plantear una invasión abierta enfrenta un rechazo popular gigante dentro de Estados Unidos. Eso les corta a los políticos el margen de maniobra. Aparte, hay que recordar que una invasión directa a un país no es solo una estrategia militar, sino también una jugada política internacional. La desestabilización que provoca este tipo de operaciones termina generando consecuencias imprevisibles. En el caso latinoamericano, Washington sabe que un caos desatado en Venezuela tendría un efecto desestabilizador en toda la región, aumentando la migración, el narcotráfico y la violencia. Y justamente esos dos factores, migración desbordada y expansión del narcotráfico, son dos problemas a los que Trump había prometido combatir.
Recordemos que su narrativa política se fundamenta en cerrar la frontera y acabar con los carteles. Una invasión en Venezuela no haría más que empeorar los problemas que él juró resolver, más venezolanos huyendo de Venezuela y más rutas de narcotráfico descontroladas, o sea, una total contradicción con el discurso que lo llevó a la Casa Blanca. A pesar de ello, hay quienes insisten en comparar el caso venezolano con la intervención estadounidense en Panamá en 1989, cuando sacaron a Noriega del poder. En primer lugar, Panamá tenía y tiene un valor estratégico único, el Canal de Panamá, por el cual transita buena parte del comercio mundial y es vital para que Estados Unidos pueda mover sus productos y recursos. Esa sola pieza geopolítica ya justificaba desde la óptica norteamericana un movimiento militar rápido y contundente. Venezuela, en cambio, aunque tiene petróleo y ubicación caribeña, no ofrece a Estados Unidos una infraestructura de valor global tan decisiva. Y a eso se suma un factor interno. Panamá no estaba devastada por décadas de tiranía socialista, con una oposición colaboracionista e incompetente como la que está en Venezuela hoy. En aquel momento la intervención fue rápida y el país aún tenía instituciones capaces de sostener una transición con ayuda internacional. En cambio, el caso venezolano es infinitamente más complejo. Tumbar a Maduro no significaría orden, sino probablemente el inicio de un colapso estatal mucho más caótico. Otro aspecto que la gente pasa por alto es que Estados Unidos no tiene reservas de petróleo tan abundantes como para darse el lujo de abrir un conflicto en un país productor de crudo sin medir costos. Recuerda que el petróleo no es solo combustible, es también geopolítica, y aunque la narrativa de que los gringos se quieren apoderar del petróleo venezolano se usa mucho, hoy en día el interés no es tanto apropiarse de él, sino más bien garantizar la estabilidad en los precios globales. Una invasión sería una locura para ese objetivo porque pondría de patas arriba todo el mercado energético. Aparte que aquí también hay que sumar que durante la administración de Joe Biden drenaron buena parte de la reserva estratégica de petróleo americana como consecuencia de sus propias políticas progresistas. Es por eso que actualmente, con las reservas debilitadas y la dependencia aún más marcada de suministros externos, sería muy contraproducente lanzarse a una aventura militar que desestabilice aún más una región productora de petróleo, en especial justo después que le acaban de aprobar una licencia a Chevron. Y no olvidemos otro detalle práctico. Estados Unidos en este momento tiene escasez de municiones debido a su compromiso en la guerra de Ucrania. El envío constante de armamentos y asistencia militar hacia Kiev ha desgastado su capacidad logística inmediata. No quiere decir que no tengan poder, obviamente lo tienen, pero sí significa que la idea de abrir otro frente militar en Latinoamérica no es precisamente viable en estos momentos. Una potencia calcula dónde pone su esfuerzo y hoy por hoy el enfoque principal de Washington está en Europa del Este y Asia. Para ponerlo en números concretos, en el 2023 el Departamento de Defensa estadounidense reconoció públicamente que había transferido más de 1 millón de proyectiles de artillería de 155 milímetros y decenas de miles de misiles portátiles a Ucrania, lo que dejó en evidencia el nivel de escasez en los inventarios. Esto significa que abrir una campaña militar contra Venezuela sería un despropósito logístico, porque simplemente no disponen de la abundancia inmediata de equipos para sostener dos conflictos a la vez. Si miramos lo que de verdad hay cerca de nuestras costas, veremos que el despliegue naval estadounidense no es lo suficiente para sostener una invasión a gran escala. Los barcos que andan rondando pueden servir para ejercer presión, mandar un mensaje político o vigilar rutas de narcotráfico, pero en términos de fuerza invasora son insuficientes. Una invasión requiere divisiones enteras, decenas de miles de soldados, apoyo aéreo masivo, logística sofisticada, y nada de eso está ocurriendo en este momento. Para que tengamos una idea, basta recordar la invasión de Irak en el 2003, donde Estados Unidos desplegó aproximadamente 150.000 soldados en la fase inicial, además de 120 aviones de combate y una coalición internacional de apoyo logístico. Entonces, si para entrar en Irak necesitaron esa magnitud, imagínate lo absurdo que sería pensar que con unos cuantos barquitos en el Caribe van a invadir a Venezuela. De hecho, cualquier invasión así de grande sería detectada de antemano por todas las potencias con capacidad de inteligencia global. Rusia, China, incluso potencias europeas estarían pendientes, y ten por seguro que ya habrían avisado a organismos internacionales con días o semanas de anticipación. Creer que una operación de esa magnitud se pueda hacer en secreto es ingenuo. Los satélites, los radares y las agencias de espionaje filtran información mucho antes de que se dispare el primer tiro. Y no solo estamos hablando de potencias rivales, también la ONU, que históricamente ha mostrado un sesgo inclinado hacia posturas más progresistas y de izquierda, muy probablemente reaccionaría rápido denunciando la preparación de una invasión. Entonces, pensar que Estados Unidos podría montar todo esto sin generar una ola de rechazo internacional es prácticamente imposible. Otro punto que mucha gente pasa por alto es que Estados Unidos ya se está preparando en silencio y con pasos muy concretos para un posible conflicto alrededor de Taiwán, y esa es otra razón fundamental por la cual una invasión a Venezuela no entra en sus cálculos reales.
Después de todo, Taiwán es mucho más importante geopolíticamente que Venezuela, no solo por su papel clave en la fabricación de microchips y semiconductores, insumos que son literalmente la columna vertebral de la economía digital, la inteligencia artificial y la industria militar moderna, sino también porque representa un obstáculo frente al avance de China en el Pacífico. Washington sabe que contener a China y garantizar que Taiwán no caiga bajo el control directo de Beijing es infinitamente más prioritario para su seguridad nacional que cualquier disputa con Maduro. Si Estados Unidos llegara a repartir sus fuerzas armadas en aventuras secundarias en Latinoamérica, le restaría capacidad de respuesta en el teatro Indo-Pacífico, donde hoy se juega la verdadera hegemonía del futuro. Ahora bien, si bajamos del tablero global al terreno más inmediato, lo único que podría considerarse como un posible escenario sería una operación limitada y quirúrgica, enfocada en golpear infraestructuras vinculadas al narcotráfico o ciertas redes militares específicas del régimen. ¿Es posible? Sí, pero tampoco es que sea altamente probable, y aún en el caso de que se llevara a cabo, el objetivo difícilmente sería la captura o eliminación directa de Maduro y su círculo cercano, porque eso abriría un vacío de poder con consecuencias imprevisibles. No podemos olvidar que en Venezuela, además de tener una posición colaboracionista y sin ninguna experiencia de gobierno, también operan múltiples grupos armados, desde colectivos urbanos hasta facciones guerrilleras extranjeras toleradas por el chavismo, y ante la ausencia de una figura central, estos grupos podrían mutar en insurgencias autónomas y prolongar la violencia de forma indefinida. En otras palabras, derribar al jefe no garantiza estabilidad, al contrario, podría desatar una guerra irregular sin fin en pleno Caribe. En realidad, todo este despliegue debe entenderse más como una demostración de poder que como la antesala de una invasión. Es un mensaje estratégico, mostrar su fuerza en el Caribe y recordarle a Maduro que Washington sigue teniendo la capacidad de proyectar su poder. Para un régimen como el venezolano, acostumbrado a gobernar en medio de sospechas, traiciones internas y miedo constante, esta presión externa solo alimenta su paranoia, porque los tiranos por naturaleza viven bajo la espada de Damocles, nunca sabe si vendrá el golpe desde afuera o desde adentro. Y a esto se suma un punto económico clave. Estas operaciones navales golpean directamente la caja negra del régimen, esa que se alimenta del narcotráfico y del contrabando. Cada cargamento interceptado, cada ruta bloqueada significa menos ingresos ilícitos y por lo tanto más fragilidad para un gobierno que depende de esos fondos para comprar lealtades y sostener su estructura de poder. Antes de terminar, quiero dejar algo absolutamente claro. Lo que he presentado aquí no es una verdad absoluta, sino una estimación razonada de la situación. No poseo certeza ni puedo predecir el futuro, simplemente hago un análisis apoyado en precedentes y en la lógica geopolítica. Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que se intente una acción contra Maduro o su cúpula, pero una acción de ese tipo vendría cargada de riesgos enormes. Cualquier vacío de poder resultante podría abrirle la puerta a un escenario de inestabilidad caótica, con facciones armadas, venganzas locales y una Venezuela convertida en tierra de nadie. La historia reciente ya nos mostró en Libia e Irak cómo la caída abrupta de un régimen sin un plan de transición sólido terminó multiplicando la violencia, los extremismos y el caos. Por esa razón, dudo mucho que Estados Unidos esté dispuesto a repetir en su propio vecindario los mismos errores catastróficos que ya pagó tan caro en el Medio Oriente. En fin, si estoy equivocado, ya lo sabremos porque Maduro ya no estará en el poder. Hasta entonces no nos queda otra que esperar y ver qué pasa. Mientras tanto, gracias por llegar hasta el final del video y nos vemos en la próxima.